Buenos días para todos. El Centro Espírita Rutas de Luz les da la cordial bienvenida a nuestra primera actividad del año, Seminario Siembra Espírita, con el siguiente orden del día. Primero, elevación de pensamiento a nombre de Jacqueline Monroy, de Marta Zapata, dividido en 6 módulos. El primero, antecedentes de la personalidad de Allan Kardec, a cargo de don Germán Telles, de 8 a 9 de la mañana. Segundo módulo, cómo amar a Kardec si no lo conocemos, a cargo de don Germán Telles, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Cuarto, hay un break de 10 a 10 y cuarto de la mañana. El tercer módulo, los buenos espiritistas, a cargo de Germán Junior, de 10 y cuarto a 11 y cuarto de la mañana. Cuarto módulo, invitación al trabajo, a cargo de Hermila Rojas, de 11 y cuarto a 12 y cuarto. Sigue un receso para el almuerzo de 12 y cuarto a 2 de la tarde. Quinto módulo, los obreros de la última hora, a cargo de Johnny Pérez y Hugo Telles, de 2 a 3 de la tarde. El sexto módulo, el dirigente espírita y la moral. Se trata de preguntas y respuestas a cargo de todos los expositores, de 3 a 4 de la tarde. Siguiente punto, palabras de clausura a cargo de don Germán Telles y oración de cierre a cargo de la señora María de Pez. Entonces, continuamos con el primer punto. Por favor, Martica, nos ayudas con la acción. Buenos días para todos mis hermanos, tanto encarnados como desencarnados. Vamos a hacer la oración, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios, al Dios del amor y de la vida, por esta gran oportunidad de podernos reunir aquí, en esta casa, en este hospital espiritual, para estos estudios, estos conocimientos. Te agradecemos, Padre, y en el nombre de Jesús, unidos aquí en solo pensamiento, elevándolo hacia nuestro Padre con una actitud de humildad, para darle gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Para darte gracias, Señor, por la familia que tenemos, por el techo, por el pan, por las oportunidades, Señor. Te agradecemos por habernos enviado al Maestro Jesús. También le agradecemos a todos los espíritus, a los directores de esta casa que van a ser los promotores para inspirar a todos los que van a hacer estas tareas. Inspíranos para que ellos ese conocimiento, esas palabras fluidas puedan llegar a nuestros corazones y podamos, Señor, poner en práctica todo lo que aprendamos aquí. Te agradecemos, Señor, agradeciéndole también al maestro Allan Kardec por esta labor tan linda de haber codificado estos bellos conocimientos, a nuestros ángeles guardianes, por la lucha que hicieron para traernos a conocer esta bella doctrina. Y hoy le pedimos la inspiración para todos, que así sea. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos, seamos bienvenidos, especialmente al mundo espiritual, por su benevolencia con cada uno de nosotros, y a su vez agradecemos también el esfuerzo, el sacrificio de cada uno por estarnos acompañando en esta gran labor, esta gran actividad que es el Seminario Siembra Espírita. Bien, vamos a ver entonces antecedentes de la personalidad de Allan Kardec. Y en este libro, algunas encarnaciones de Allan Kardec por Natalio Secarine, que fue espírita, escritor argentino, periodista e investigador, traeremos algunos conocimientos que nos van a servir. Lamentablemente, este libro no está en internet, no se consigue. Vamos a ver cómo podemos hacer para que, es decir, lo escaneemos y lo podamos tener al alcance en el Centro Espírita Rutas de Luz. Allan Kardec como sacerdote druida. No nos vamos a detener en esto. Todo lo más vamos a hacer énfasis es en la reencarnación que tuvo Allan Kardec cuando fue centurión e igualmente también en Juan Hus. Sin embargo, hacemos una pequeña reseña histórica. Julio César, emperador romano, político y militar, nació el 12
o el 13 de julio del año 100 antes de Cristo. Murió el 15 de marzo del 44 antes de Cristo. Estas imágenes de los dolmes acá que vemos es de las Galias, donde allí estaba reencarnado entre los druidas en esa época. Allan Kardec se llamaba. Allan Kardec se llamaba. Dice así: considerando que Julio César imperó en la Galia del 58 al 44 antes de Cristo, es en ese periodo de tiempo que tenemos que localizar la encarnación del codificador. Esta información fue dada a través de la medium Carolina Baudín. Carolina Baudín fue una medium que le sirvió a Allan Kardec ya en la última reencarnación de él como una gran medium. Tenía 18 años. Quien revela su existencia y que fuera en la época que aquel notable guerrero impera sobre el mundo, inclusive la Galia. Es decir, hizo una referencia nuestra querida Carolina Baudín sobre Julio César y también en esa época la reencarnación de Allan Kardec como druida. El espiritismo entre los druidas es sorprendente como el maestro Allan Kardec, ¿cierto? Ya en la última reencarnación hace una pequeña y gran enseñanza sobre los druidas. Eso es impresionante lo que hay allí, pero vamos a traer una síntesis pequeña. Entre los druidas, el infierno propiamente dicho no existe. A sus ojos, la distribución de los castigos se efectúa en el círculo de las migraciones a través del compromiso de las almas en pasar por condiciones de existencia más o menos infelices. Migraciones quiere decir reencarnaciones, donde siempre dueñas de su libertad expían sus faltas a través del sufrimiento y se disponen por la reforma de sus vicios a un futuro mejor. Es extenso el mensaje que hay en la revista Espírita sobre los druidas. Sobre los druidas. Muy bien. Y ahí viene todo referenciado. Esto va a quedar, lo están grabando, ¿no? Esto va a quedar en la página de rutas. Vamos a hablar entonces sobre Quirinius Cornelius, centurión romano. Hacer también una pequeña síntesis, porque es muy extensa la enseñanza que hay sobre Quirinius Cornelius, que fue una de las reencarnaciones de Allan Kardec. Dice así: Quirinius Cornelius, pues era un joven, su niñez fue muy feliz, muy inteligente. El padre de él era un guerrero, pertenecía a los ejércitos de Roma y de cuando en vez venía al hogar. El papá de Quirinius Cornelius y la mamá de Quirinius vivía con los otros hermanos en la casa del abuelo. El abuelo veía en Quirinius Cornelius un niño muy inteligente, y él quería que fuera más bien como un filósofo, como un poeta, etcétera, etcétera. Pero el papá hizo que se integrara a las fuerzas militares del Imperio Romano, Quirinius Cornelius. Bien, se preparó como soldado, hizo todos los cursos pertinentes, se le facilitaba muy bien hablar varios idiomas y fue trasladado entonces a Jerusalén. Llegó a Jerusalén y allí, es decir, a buscar dónde podía vivir. Llegó a la casa de un noble Galileo y allí, en ese hogar, ese Galileo tenía una hija muy hermosa que se llamaba Abigail. Quirinius Cornelius se enamoró de Abigail y allí vivió en esa casa, respetando desde luego el hogar. Bien, allí en este hogar, pues se hablaba de Jesús, del Maestro Jesús, se hablaba del Maestro, del Nazareno. ¿Listo? Y él empezó a sentir cierta simpatía por ese venerable Maestro. Pasó el tiempo, cuando entonces el jefe inmediato de él lo llama, le dice: necesito encomendarle a usted una misión muy especial. El gran pontífice Anás, que tiene una gran injerencia en el Imperio Romano, dice que hay un hombre en Galilea que se pasea por todas partes hace 2 años, trayendo un mensaje, hablando de un reino
y de pronto, es decir, puede poner en riesgo el imperio romano. Por favor, hazle un seguimiento a ese Jesús de Nazaret. Le encomiendo esa misión. Me trae la información muy concreta. Queridos Cornelius, pues llegó a la casa de Galileo, donde vivía. Dijo, pero es que, ¿cómo lo hago? Y resulta que allí uno de los hermanos de Abigail trabajaba en la guardia de Jerusalén. Dijo, pues yo lo llevo. Dijo, bueno, entonces voy a ir. Se disfrazó muy bien disfrazado. Disfrazado totalmente, queridos Cornelius, para que no lo conocieran. Y se fue a donde estaba Jesús, a un monte. Allí estaba Jesús predicando. Dice queridos Cornelius, que allí estaban muchos de rodillas, otros extendidos sobre la grama. Y él se fue metiendo hasta que llegó cerquita a donde estaba Jesús predicando. Jesús recostado en el tronco de un árbol. Y cuando queridos Cornelius ve a Jesús, de una vez quedó anonadado, quedó, como se dice, impregnado de ese ser. Y estaba Jesús hablando sobre la inmortalidad del alma. Estaba hablando Jesús sobre el desapego de los bienes materiales. Y queridos Cornelius decía, mi vida ha sido un fracaso. Miren lo que está hablando este señor. Y por ahí estoy en esas condiciones yo, apegado a las cosas materiales, etcétera, etcétera. Y siguió hablando. Y él escuchando al maestro. Sucede que cuando terminó la disertación, se acercaron a Jesús a abrazarlo muchas personas, a agradecerle. Y entre esas personas, una madre tenía a su hijito con parálisis, es decir, sus pies no los podía mover. Jesús lo tocó y de inmediato el niño se curó. Y así fue curando a los unos y a los otros, y Jesús empezó a descender del monte. Y Quirinios Cornelius estaba camuflado ahí. Y de un momento a otro se paró Jesús frente a Quirinios Cornelius, le lanzó la mirada y le dijo, centurión, mis palabras te han tocado tu corazón y te han sensibilizado. Tú serás justo conmigo. Quienes dicen que deben de vigilarme tienen intereses de otra índole. Quirinios quedó sorprendido porque, es decir, estaba camuflado, estaba disfrazado y Jesús le habló, lo identificó inmediatamente. Él se fue, queridos Cornelius, y dio el informe a su jefe. Ese hombre es un hombre extraordinario, es un hombre bondadoso, misericordioso. No es un ser que está buscando derribar el imperio romano. Quedó su jefe, pues tranquilo. Pasó el tiempo. Y dice la enseñanza que Jesús ingresó a Jerusalén el día sábado de Pascua, que era sagrado para los escribas y fariseos. Y recordemos nosotros que, es decir, entró montado en un burrito, el pueblo lo aplaudía, le extendían ramos de flores, etcétera, etcétera. Eso enervó terriblemente a Anás, a Caifás y a todos los fariseos. Y tomaron la decisión de ir donde Poncio Pilatos para que fuera de inmediato aprendido. Y Jesús fue puesto preso de inmediato. Fue puesto preso. Cuando llegó Quirinios Cornelius a la casa donde vivía, Abigail lo estaba esperando y le dijo, Quirinios Cornelius, Jesús ha sido preso. Dijo, no puede ser, dijo, sí ha sido preso. Mi hermano que trabaja en la guardia vino y me informó. Él se puso muy triste, y Jesús entonces está preso. Está en la prisión, Jesús. Quirinios Cornelius
dice lo siguiente: vi a Jesús, porque es decir, él entonces le encomendaron, le entregaron a Jesús para que lo vigilara, para que lo controlara, para que Jesús no se fuera a volar. Y él ya estaba impregnado del amor de Jesús. ¿En qué lugar lo meto? ¿En qué calabozo? Y él dijo, lo voy a meter en un calabozo que dé al patio para poderlo yo ver, para poderlo yo admirar y para buscar el escape de él para que se vaya. Y entonces, de un momento a otro, ingresó donde estaba Jesús preso. Dice, vi a Jesús arrodillado cerca del banco de su piedra y absorbido en ardiente pecado. Su semblante empalidecido y fatigado llevaban los rastros de los atroces sufrimientos que había soportado. Ya Jesús había estado preso, ya Jesús había sido abofeteado, ya había sido humillado, etcétera, etcétera. Y le dijo, Maestro, dije acercándome rápidamente, no puedo tolerar el pensamiento de que tú tan bueno, tan puro perezca de muerte infamante. Esta palabra infamante quiere decir como un delincuente. No puedo permitir, decía eso nuestro querido Quirinius Cornelio, el centurión. Déjame salvarte. Toma mi armadura y mi capa. Esta pequeña puerta de la que tengo la llave tiene salida a un largo corredor que conduce a una callejuela apartada. Anda a casa. Allí viven gentes abnegadas que te harán salir de la ciudad. Es decir, que se fuera a donde él vivía, donde estaba Abigail, que eran cristianos seguidores del Cristo. Y él le cedía todo para que saliera camuflado como centurión. Jesús no aceptó. No aceptó. Jesús no aceptó. Entonces le dice el centurión a Jesús, déjame morir por ti. ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la vida de un soldado oscuro? Mientras que tú eres la salvación de los sufridos y los desgraciados. Claro, la vida del centurión frente a la vida de Jesús, pues no era nada. Mas Jesús era el consuelo de los que sufrían, de los que lloraban, de los que gemían. Y le dice Jesús, pero no creas, centurión, que desdeñe el sacrificio de tu vida. Tú morirás por mí. Veo las llamas que envuelven tu hoguera, mas no tan pronto. Ojo con lo que estamos hablando acá. Tú morirás por mí, le está diciendo Jesús al centurión Quirinius Cornelius. Tú morirás por mí. Veo las llamas que envuelven tu hoguera, mas no tan pronto. Tú me verás morir. No llores, hijo mío, porque mi Padre me llama y vuelvo con alegría a mi celestial patria. Tú morirás por mí. No olviden eso, por favor. Y aquí es algo muy, muy lamentable. La hora había llegado y con el corazón oprimido tuve que cumplir mi deber que jamás hasta entonces me fue tan difícil. Allí es cuando, es decir, le entrega Poncio Pilatos después de la condena a Jesús para que del pretorio haga el recorrido al Gólgota con la cruz a cuestas, sufriendo las humillaciones, los gritos, el desprecio de aquellos que Jesús les había servido, que Jesús les había curado, les había consolado, como nos pasa con todo respeto a muchos de nosotros que olvidamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y nos reímos y nos burlamos y menospreciamos las enseñanzas de Jesús. Dice el centurión que fue para él lo más difícil de su vida, llevar a Jesús. No podía dejar que nadie se arrimara, porque esa fue la orden de Poncio Pilato. Ni ricos ni pobres podían arrimarse, ni obstruir esa situación. Pero él veía que detrás de Jesús iban unas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y el apóstol Juan. ¿Cuál sería el dolor y el sufrimiento de María de Nazaret? ¿Se pueden imaginar? Viendo a su hijo en esa situación tan dolorosa, tan cruel, tan inhumana. Y posiblemente muchos de los que estamos hoy acá estuvimos en esa época burlándonos y riéndonos del dolor de Jesús.
Porque nosotros no es la primera reencarnación que tenemos acá. Tenemos muchas, pero muchas reencarnaciones. Luego, esto es una situación muy lamentable. Y allí entonces, queridos hermanos, vemos que fue muy difícil para él. Sin embargo, él tenía que cumplir con su trabajo. Ordenó la crucifixión. Jesús fue extendido sobre la cruz. Sus manos y sus pies fueron cruzados por los clavos y fue alzada la cruz. Dice el centurión que cuando él vio esa situación se volteó. No podía soportar ver a Jesús crucificado, rodando la sangre por su rostro y todo y sus manos. Volteó a mirar hacia un lado. De un momento a otro giró y quedó al frente de la presencia de Jesús y le dijo, así es como se muere. Aprende a morir. Aprende a morir. Seguir a Jesús no es fácil. Los estudiantes de la doctrina espírita tenemos que tener conciencia de eso. Los dolores, los sufrimientos, las aflicciones, las enfermedades, las tristezas, todo no nos exime de la ley de causa y efecto, mientras que Jesús era un ser puro, pero le estaba enseñando el sacrificio. Dice la enseñanza que Quirinius Cornelius se enfermó. Varias semanas duró en un shock nervioso por la situación que tuvo que vivir frente a la crucifixión de Jesús. Esta enseñanza está en el libro Herculano, dictado por el espíritu de J.W. Rochester. Recibió el libro por la medium Vera Krijanowski, medium mecánica. La medium mecánica, quede claro, es aquella persona que está escribiendo sin tener conciencia, con los ojos abiertos. Puede escribir con ambas manos al mismo tiempo, era una medium mecánica. Recibió 51 obras por parte de este espíritu Rochester, una gran medium. Ella fue de familia muy importante, rusa, muy acomodada, pero después su misión fue morir en la miseria. Una difícil prueba, ¿no es cierto? Bien, ¿qué sucede? Que Quirinius Cornelius se entregó entonces a la meditación, a pensar en Jesús y todo. Y un día a las 9 de la mañana estaba orando y él se volvió bondadoso, generoso, daba limosnas, oraba, porque después de mucho tiempo él se retiró como centurión y se entregó a pensar en Jesús, a pensar en Jesús. ¿Y qué sucede entonces, queridos hermanos? Que a las 9 de la mañana estaba orando y se le apareció un ser espiritual y le dice que sus limosnas y sus oraciones han llegado hacia el Padre y que debe de enviar un subalterno o unos subalternos a buscar en la ciudad de Jope a Simón, que por sobrenombre Pedro, o sea que el verdadero nombre del apóstol Pedro es Simón, el apodo era Pedro, y que Pedro allí lo atendería. Y Pedro a la misma hora también estaba orando en la terraza de la casa y el ángel se le aparece y le dice, van a venir unos hombres a buscarlo a usted. Los atiende y los recibe para que cumpla la orden que estoy dando, le dijo el mundo espiritual. Bien, pues así fue. Fueron los delegados de el centurión a buscar a Simón Pedro, a Simón, y Pedro aceptó porque ya el mundo espiritual se le había manifestado que debería venir a Jerusalén, a la casa de Quirinius Cornelius. Y allí entonces es recibido por el centurión. Y Pedro le da una cátedra de enseñanza del Evangelio de Jesús y todos los que estaban ahí se convierten al cristianismo. Luego, el centurión Quirinius Cornelius, en esa reencarnación, era cristiano. Era cristiano. Mire lo que dice acá J. Herculano Pires en el libro El Centro Espiritual. El episodio de Pedro en Jope, negándose a aceptar la invitación del centurión Cornelio, impuro comandante de las centurias romanas, pero atendiéndolo por mandato
llegado por vía mediúnica de inesperada evidencia, nos muestra aún hoy cómo se procesó la metamorfosis del judío formalista en cristiano fraterno. Metamorfosis es el cambio, porque ellos no permitían, o la creencia de ellos era que no podían reunirse con aquellos que no fueran de la misma corriente. ¿Cómo nos puede pasar a muchos espíritas? No queremos aceptar acá fulanito, fulano, porque tiene otra creencia. Tenemos que ser respetuosos. Pedro va a la casa de Cornelio y se sorprende con la familia impura a la que lo acercara al espíritu. La manifestación mediúnica en un local profano le enseñaba lo que era el bautismo del espíritu, que hasta entonces él no podía comprender. Nacía allí ante sus ojos el primer centro espírita en una casa de familia. Es decir, la comunicación que tuvo Quirios Cornelius con el espíritu guía, posiblemente él, y también lo que le pasó al amigo Simón Pedro. Pedro volvió a Jerusalén para contar a los apóstoles. Fue y les contó a sus hermanos lo que había pasado con Quirios Cornelius. El cielo bajaba a la tierra y en ella se abría como se abren las flores del campo con el mismo esplendor de los libros que las vestiduras suntuosas de Salomón no podían suspender. Pero el tiempo habría de fluir en las ampolletas por casi 2 milenios. Ampolletas. ¿Saben qué es esto? Es un reloj de arena. Investíguenlo. Un reloj de arena. Es decir, marca el tiempo. Hicimos la investigación también. Por casi 2 milenios, es decir, este reloj estaba marcando el tiempo por casi 2 milenios hasta que aparece nuestro querido Hipólito León de Niza Rivera. Hasta que la metamorfosis anímica y conciencial se definiese en la misión de Allan Kardec. Ya sabemos entonces la ampolleta. Claro que también es cierto lo que está diciendo usted, pero la ampolleta es la cuestión de ese reloj de arena. Y eso está bonito. Entren y miren ese video y es hermoso, como es decir, va botando la arena de un jarrito y pasa al otro, de un jarrito y pasa al otro, y así, y ahí va dando el horario. Síntesis biográfica de Juan Hus, la Reforma Protestante. Jesús, ¿qué le dijo a Quirios Cornelius? Veo la hoguera, que va a estar en una hoguera. ¿Bien? ¿Quién era Juan Hus? Pues Juan Hus, hijo de un hogar muy pobre. Su padre muy pobre, murió muy joven también su padre. La señora madre entonces le tocó que educarlo a nuestro querido Juan Hus, pero era un niño muy inteligente, muy piadoso, inteligente, piadoso. ¿Y cómo sería que él asistía a la iglesia como acólito? Piadoso, como acólito asistía allí a la iglesia. Bien. A pesar de las dificultades, de los sufrimientos, era muy lúcido, muy inteligente. Y llegó como alumno a la Universidad de Praga. Ojo, llegó como alumno a la Universidad de Praga. Un alumno muy especial, muy especial, muy especial, muy inteligente, muy lúcido. De alumno pasó a ser profesor. De profesor pasó a ser decano de filosofía de la universidad. Y a los 31 años ya era rector de la Universidad de Praga. Nuestro querido Juan Hus. Entonces vemos, es decir, este hombre extraordinario, cómo llega, a pesar de todo, a la Universidad de Praga y es el director, es después el decano, el rector a los 31 años. Bien, dice acá, una vez establecidos los dogmas por la iglesia, poco a poco ella se fue distanciando del pueblo, dejando de atender sus necesidades espirituales de bienestar y asistencia. Poco a poco dejó de ser el faro espiritual de un pueblo para sumergirse en las profundas y negras aguas de la disputa del poder temporal. Estamos hablando de la religión católica. Por favor, no quiero que vayan a pensar que estamos hablando mal de la religión católica. No, por favor, no. Estamos trayendo acá, es decir, una enseñanza. Y eso está extraído, una parte de una página de la religión católica que lo vamos a ver del antipapa.
Ante eso aparecieron líderes dentro de la propia iglesia que comenzaron a luchar contra la política establecida por el clero, fomentando en los adeptos de la fe cristiana un espíritu de renovación espiritual. Es decir, había una crisis en esa época en la religión católica. No olvidemos que, es decir, también se me olvidó decirles que Juan Hus se graduó de sacerdote, fue sacerdote, fue sacerdote. ¿Bien? Fue el primer paso para un importante movimiento de reestructuración de la iglesia que culminó en la Reforma Protestante. Entre los hombres que trabajaron para restituir el verdadero sentido del evangelio se destacaron líderes como Juan Hus, reformador religioso de la Bohemia, cuyas enseñanzas fueron precursoras influenciado por las obras de John Wycliffe de la Reforma Protestante. Un pequeño paréntesis. Esta iglesia, en Bohemia había una iglesia que fue construida por dos personas, no era de la religión, no era del clero de la religión católica. Y allí entonces nuestro querido Juan Hus predicaba en el idioma del pueblo, no en latín, porque yo también estuve en el seminario y allí se hablaba y se decía la misa en latín, no en español. Ahora ya cambiaron, ¿cierto? ¿Quién era John Wycliffe? Pues nada más ni nada menos que una de las reencarnaciones de nuestro amado camino recto, el problema de ser y el destino. León Denis, nuestro venerable maestro León Denis. Bien, fue ordenado como sacerdote en 1400. Criticó ásperamente el comportamiento de los obispos, cardenales y papas y pedía una reforma en la iglesia. Atacó con vehemencia el pago de las indulgencias. Las indulgencias es que yo voy allí, pago una plata para que oren por mí y entre más plata doy, soy más bendecido y estoy exonerado de todo. Eso se llaman indulgencias. Por eso mucha gente dice, gana Padre Nuestros con indulgencias ajenas. Y eso nos pasaba a nosotros. A mí me pasaba. Yo era feliz y le endulzara ya el oído al sacerdote, ¿no es cierto? Y me echaba la bendición él y toda la cuestión salía feliz. Claro, en esa época así era yo y así las cosas marchaban bien, ¿no es cierto? Hoy la doctrina espírita nos enseña todo lo contrario. Y denominaba al Papa de una institución de Satanás, porque había una crisis terrible. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver. Decía que el Papa, con su corrupción y sus muchos pecados y errores que enseñaba a las personas, era la reencarnación del anticristo. Aquí vemos entonces, por eso decía a ustedes, es bonita esta historia. Y aquí está, mire, esto es extraído, nada más ni nada menos, de una página web de la religión católica. Me gustó ese detalle, la religión católica. Juan 23, yo pensé, pero Juan 23 es un santo. No, estamos hablando de ese antipapa del año de 1370. Y el Papa Juan 23 fue el que estuvo aquí en Colombia y todo, que era un ser extraordinario. Juan 23, antipapa, brilló como un astuto administrador financiero del territorio papal, así como hábil estadista y comandante. Era a la vez totalmente mundano, ambicioso, lleno de artimañas, falto de escrúpulos e inmoral. Un buen soldado, pero pésimo hombre de iglesia. Por eso entonces Juan Hus hablaba en ese orden de ideas. ¿Ven, queridos hermanos? Pero Hus era considerado un notorio hereje y fue excomulgado en 1412. Es increíble, ¿no es cierto? Y veía antes de anoche a una amiga mía viendo algo sobre las cruzadas. Y el fundador de las cruzadas, ¿quién fue? Ayúdenme, por favor. Urbano II. ¿Cuánta sangre corrió sobre la faz de la tierra por las cruzadas? Que los mismos cristianos, los mismos hermanos entre sí, destruyéndose, matándose. Así le pasó a nuestro querido Juan. Pues fueron sus propios hermanos cristianos
la religión católica que lo llevaron allá. En 1414 fue llamado a renunciar ante el concilio de Constanza, donde fue condenado, pese a que le habían prometido seguridad si se acordase en el concilio la opción de la defensa. Aquí es algo muy doloroso. Juan Hus estuvo preso 9 meses por sus propios hermanos. ¿Y sabe dónde lo metieron? En una cloaca de un convento. Cloaca es donde salían todas las aguas negras de los inodoros. Allí fue metido como castigo. Le dio una poderosa fiebre, casi muere por toda aquella putrefacción que había. Putrefacción que había. 9 meses estuvo preso. El 6 de julio de 1415 fue llevado por última vez al concilio y como no aceptase retractarse, le humillaron, desnudándole sus vestidos sacerdotales. Luego le rasparon con una navaja las yemas de los dedos. Y en el lugar de la tonsura le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel en la que habían pintado unos diablos espantosos con la inscripción El heresiarca. Ese fue el pago que le dieron a Juan Hus, porque llevaba el mensaje de Jesús con claridad en el idioma de su pueblo. Sensibilizaba a las personas. Entonces vinieron las envidias, porque es increíble cómo entre los mismos movimientos hay envidia, hay sed de poder. Y eso es grave. Eso es gravísimo. Y a él también lo traicionó un compañero de los más antiguos que él tenía en la religión católica. Juan Hus también fue traicionado, como fue traicionado también Jesús por uno de sus apóstoles. Molestos los prelados le dijeron, ¿pero por qué pasaba esto? Pues era que, además de que él hablaba al pueblo en su idioma, también empezó a divulgar las enseñanzas de John Wycliffe. Porque John Wycliffe meció a Inglaterra con sus enseñanzas y nuestro querido Juan Hus meció a Praga con sus enseñanzas también. Los conmovió y la gente lo seguía, lo buscaba. Molestos los prelados le dijeron en latín, entregamos tu alma al diablo. Sin embargo, Hus entregó su alma a Dios agregando, yo llevo con alegría esta corona de aprobio por amor del que por mí la llevó de espinas. No podemos olvidar que en nuestro campo periespiritual está todo aquel cúmulo de enseñanzas que hemos adquirido en las diferentes reencarnaciones. Y como él fue el centurión que llevó a Jesús y vio a Jesús con su corona de espinas, mire, está recordando. Aquí quiero decir lo siguiente. Los libros que Juan Hus escribió fueron quemados. Fueron quemados. Y le pedían que se retractara de lo que había escrito. Dijo, yo no me puedo retractar si me cueste la vida de algo que es leal a Jesús. Lo llevaron allí. ¿Saben cuántos hombres lo iban siguiendo? ¿Armados? ¿Cuántos soldados? A un hombre inofensivo, como le pasó a Jesús, 800 soldados. Porque tenían una represalia del pueblo. Y allí entonces fue colocado Juan Hus. ¿Y qué pasó? ¿Le prendieron qué? Candela. Se cumplió entonces lo que Jesús le dijo a Quirinius Cornelius, veo la hoguera y allí estarás también tú. Y aprendes a morir, le dijo también. Al encenderse la hoguera, Hus exclamó, Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Legado de Juan Hus. Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad. Porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Qué enseñanza tan linda la de Juan Hus. Muy bien, la Iglesia Católica tras del Concilio Vaticano 1962-1965 se mostró dispuesta a rehabilitar la figura de Hus y reconocieron que la condena a muerte del reformador checo había sido claramente un error. En 1999, Juan Pablo
II declaró que la muerte de Juan Hus había sido cruel e injusta y que abrió y dio paso a numerosos conflictos entre el pueblo. Aquí vemos al hombre, a ese hombre extraordinario. Él vino aquí a Colombia, ¿no es cierto? Sí, el que vino aquí a Colombia, sí, me parece que sí. Muy bien. El 15 de junio de 2015, el Papa Francisco, que hace poco falleció, celebró una liturgia con motivo del aniversario 600 de la muerte de Juan Hus con representantes de la Iglesia Husita y la Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos. Además, el Papa afirmó que la muerte de Hus no fue positiva para la Iglesia Católica y que se debería pedir perdón. Qué humildad a este hombre. Y lo traigo porque, miren, habemos a Francisco. ¿Será que nosotros somos capaces de darle un beso a Vinicio Rivas con esa enfermedad que tiene de neurofibromatosis? Aquí hay una médica que nos puede decir qué tal es la fibromatosis. Ya uno, no me contagio, se me prende. Ahí lo está abrazando, lo está besando. El que quiera entrar a esa página van a ver, tiene unos videos muy bonitos también. Este amigo. Hipólito León de Nizarribel, Juan Hus. Entonces, Juan Hus es la reencarnación. ¿Qué? Pero Hipólito León de Nizarribel es la reencarnación de Juan Hus. En el libro Manual Práctico de las Manifestaciones Espiritistas de Allan Kardec, traducido del original francés al castellano por Enrique Eliseo Aldovino, que en paz descanse, en la página 13, dice: y no podemos olvidarnos de esto, que el ilustre codificador Allan Kardec, 1804-1969, ha sido la reencarnación de Juan Hus. Aquí, Enrique Eliseo Aldovino, María tuvo el honor de conocerlo, a la señora María acá, de conocerlo. Fui el amigo personal de Juan, de este señor, Enrique Eliseo Aldovino. Cuando estuve en Brasil, en la Federación Espírita Brasilera, recuerdo que mi despedida ante todo el movimiento espírita mundial, mi despedida fue: ¿cómo conocer a Kardec si no lo... ¿Cómo amar a Kardec si no lo conocemos? Fue mi despedida en esa época ante el movimiento espírita mundial en Brasil, Brasilia. Lo hicimos muy amigos, estuvimos en varias partes con él. Después estuvimos en otra parte, en otro evento, en el exterior, y me dijo: Germán, ¿cómo amar a Kardec si no lo conocemos? Le dije: sí. Me dijo: Germán, te traigo una buena nueva. He traducido del francés directamente al español la revista Espírita, año 1858. Me moviste el alma. Y aquí está mi amigo Enrique Eliseo Aldovino. Y ayer le decía: Enrique, por favor, acompáñame mañana. Necesito recordarte y decirte que gracias por ser mi amigo y mi hermano Dios. En estos dos libros, Allan Kardec, 2 tomos, primero y segundo tomo, escritos por Seo Guantil y Francisco Thyssen, ambos brasileños. Mire la enseñanza que están acá. Tenemos que agilizar. Síntesis biográfica de la personalidad de Allan Kardec. Aquí vemos entonces el nacimiento, 3 de octubre del año 1804 al 3 de octubre del año 2026, o sea, este año cumplirá 222 años de su nacimiento. Hipólito León de Nizarribel nació en Lyon, Francia, día miércoles, 3 de octubre de 1804 a las 7 p.m. Estos datos son muy precisos, y son sacados de allí. Padres: Juan Bautista Antonio Ribel, abogado, juez, y Juana Duhamel. Casado con Amelia Gabriela Butec, día lunes 6 de febrero de 1832, desencarnó Kardec otro día, miércoles 31 de marzo de 1869. La señorita Amelia, con su esposo Allan Kardec. Ella era mayor 10 años de él. Y nosotros no sabemos quién fue esta dama, extraordinaria mujer, Amelia Gabriela Butec. Bien, seguimos. Estudios. Un gran estudiante Kardec, Hipólito León de Nizarribel, se convirtió en discípulo eminente del célebre pedagogo Pestalozzi en Verdún. Era bachiller en letras y ciencias y realizó estudios de medicina sin llegar a doctorarse en esta arte de ciencia. Hablaba inglés, italiano, holandés, alemán y francés. Y me atrevo a decir que también hablaba
español, porque tenía correspondencia con los dirigentes de esa época en Colombia. En ese libro que nos entregaron en el Congreso de Bucaramanga, Historia del Espiritismo, ahí habla claramente que tenía correspondencia con los dirigentes de esa época en Colombia. ¡Qué bonito! Además, tradujo para el idioma alemán varias obras de educación y moral, entre las que figuraban unas de Penelón que lo habían atraído. Hipólito León de Niza-Ribel como educador. En 1826 fundó y dirigió el Instituto Técnico Pedagógico Sistema Pestalozzi en París. Referenciamos algunos libros de los 22 que publicó beneficiando a estudiantes y maestros. En 1824, curso práctico y teórico de aritmética, según el método de Pestalozzi. Este fue el primer libro que empezó a preparar a los 18 años y lo publicó a los 20 años. Luego él venía a enseñarnos que 3 por 4 es igual a 6. 2 más 3 igual a 15. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces vemos, es decir, la capacidad de este hombre, de Hipólito León de Niza-Ribel. Este fue el primer libro. Ya a los 18 años ya estaba dejando este legado para profesores y alumnos. En 1828, plan propuesto para la mejoría de la educación pública. En esta obra, de Niza-Ribel condena los castigos corporales al afirmar que no es con golpes que se puede llevar al niño a que ame el trabajo y la virtud. Así fuimos educados nosotros, sin golpes, sin nada. Yo recuerdo que a mí me decían, hijo mío, querido hijo mío, dulce perla de mi vida, existencia de mi ser, tú eres lo mejor de lo mejor, papito. Y me llevaban de la mano y todo para todas partes. No era con golpes, ¿cierto? Esto es muy importante. Ya en esa época, Kardec no estaba de acuerdo con los castigos violentos que se aplicaban en esa época. En 1846, Manual de los Exámenes para los Diplomas de Capacidad. En 1848, Catecismo Gramatical de la Lengua Francesa. Catecismo gramatical, es decir, todo fundamentado en preguntas y respuestas. Y de ahí que también Kardec aplicó esa misma forma en el libro de los espíritus. Preguntas y respuestas. En 1849, programa de los cursos usuales de química, física, astronomía y fisiología, el que resumía los cursos que dictaban en el Liceo Polimático. Dictados normales de los exámenes recogidos y elegidos en los exámenes de la Sorbona, de la Alcaldía de París y de otras academias, incluyendo la Universidad de Francia. La Universidad de la Sorbona es una de las universidades más importantes del mundo y están en Francia. Los profesores y alumnos que han pasado por esa universidad tenemos a René Descartes. ¿Cuál es la frase importante de René Descartes? Pienso, luego existo. San Ignacio de Loyola también pasó por allí. Víctor Hugo, Pasteur y otros tantos. Entonces, si tomaron, digamos, ese manual para hacer los exámenes de la universidad más importante, de una de las más importantes del mundo, entonces, ¿quién era nuestro querido Hipólito León de Niza-Ribel? Bien. Espíritas, amados, esta es la primera enseñanza. Instruíos, esta es la segunda. El espíritu de verdad. ¿Para qué estamos hoy acá? Para amarnos los unos a los otros, darnos el abrazo fraterno como hermanos, sinceros, ¿no es cierto? Y también venirnos a preparar. Y aquí está la codificación, que es una fuente de conocimientos para sacarnos de la ignorancia y calmar también esos ímpetus violentos que tenemos aún. Muchísimas gracias.